Buenos días para todos. Un saludo muy especial a Monseñor Elisandro, al Padre Eduard, a mi amigo Lino Meneses, a la audiencia aquí presente y a todos los amables escuchas. Soy el historiador Silvano Pavón Villamizar, egresado de la Universidad Industrial de Santander, miembro de la Academia Colombiana de Historia. Vamos a trabajar unas líneas, unas reflexiones sobre nuestros archivos históricos, patrimonio documental de los pueblos y de nuestras naciones. De la memoria archivo al presente digital, los sistemas de información documental digital en la nube como soporte, seguridad y respaldo de los acervos históricos. Las comunidades académicas, las instituciones socioculturales y los mismos entes del Estado y en general la llamada sociedad de la información y la tecnología viven procesos de crecimiento y consolidación de su memoria, al tiempo que se les generan serias dificultades y retos a manera de crisis sobre el manejo, seguridad y transferibilidad y el mismo servicio de esa memoria. Crisis que deviene de su misma racionalidad productiva y funcional como por las preocupaciones que les suscita la modernización y las nuevas necesidades o retos de esa modernización y demanda del servicio de la información. Sin embargo, la memoria archivo, entendida como los acervos documentales físicos, tienen un lugar, un nicho, una gestión de depósito, una identidad territorial, una marca de origen y un principio de procedencia. Tienen unos escenarios de privilegio, pertenecen a una comunidad, a una institución y a una sociedad específica. La memoria digital no, menos si está en la nube y abierta al mundo, pues si se sirve como datos abiertos, se universaliza su accesibilidad y transferibilidad, de tal modo que parece ya no tener un lugar propio. En palabras de José Luis Brea, comillas, es una memoria que ya no se posesiona y formaliza en singularidades únicas, irrepetibles, que ya no se dice en definitivos monumentos, en lugares o escenarios de privilegio, sino que, al contrario, se dispersa y clona en todas direcciones, se reproduce y distribuye vírica en toda la red de lugares, difundida como onda y eco, descolonizada, deslocalizada en una multiplicidad de no lugares hacia los que fluye y desde los que refluye activamente en el tiempo real, con la misma lógica de lo vivo. Brea 2007. Surge una pregunta ineludible: ¿cómo referirnos a los archivos como contenedores de la memoria de una sociedad, de la emergencia de las nuevas tecnologías de la memoria, a saber, la memoria digital? Nos dirán, fácil, se trata o refiere a la evolución de cómo se almacenaba, custodiaba y servía la documentación histórica y cómo se hace ahora en la era digital. Si la memoria archivo se refiere a la forma tradicional de almacenar documentación e información histórica en archivos físicos, como documentos en soporte papel o a nivel de archivos y bibliotecas patrimoniales, entonces el presente digital indica cómo en estos tiempos la información se lleva, cómo se produce y se guarda en formatos digitales, bajo la seria intencionalidad de ser consultada, servida, transferida con la mayor facilidad de acceso posible, garantizando sí su seguridad, respaldo y soporte. Pero ¿qué comporta en sí esta extraordinaria transformación dada nada más ni nada menos que la constitución de sistemas de información documental digital en la nube, implementados en plataformas informáticas que permiten gestionar, almacenar y servir documentos en línea, al tiempo que proporciona identificación, accesibilidad remota, seguridad, soporte y respaldo de los archivos históricos? En sí, se trata de cómo los avances tecnológicos han llevado a una transición en la conservación de la información histórica de formatos físicos a formatos digitales,
utilizando sistemas informáticos en la nube para garantizar su conservación, seguridad, medios de consulta, servicio de acceso de los documentos, con los beneficios que ello representa. En este punto surgen discusiones alimentadas por el temor que suele generar el desconocimiento de las nuevas herramientas. De una parte, la memoria archivo aún presenta dificultades en sus procesos técnicos como de valoración y garantías de conservación. Hay dificultades en la custodia, faltan recursos, desidia y negligencia del Estado o de las mismas entidades responsables de su preservación, lo cual comporta deficiencias en la gestión de depósito, altos riesgos de deterioro, no se realizan procesos técnicos ni aplican las unidades de conservación adecuadas y lo más complicado quizá, ausencia de medios de consulta, lo cual los hace inservibles. Y de otra parte, la memoria digital se constituye desde acervos históricos, puede presentar una calidad baja de las imágenes, problemas de acceso a la transferibilidad de los datos, ausencia de descriptores y metadatos de búsqueda que optimicen los medios de consulta, además de inestabilidad en el mantenimiento de los servidores y plataformas informáticas de soporte. El soporte en la nube cuesta y generalmente las entidades no renuevan esos servicios. El problema es que la razón de ser de los archivos es el servicio. De ahí que haya que organizar e identificar los documentos, construirles medios de consulta y garantizar su preservación. Se conserva la memoria archivo como evidencia empírica de los hechos y vida de los actores y generaciones del pasado, hechos que fueron realizados por personas e instituciones en el marco de sus funciones y competencias bajo realidades y contextos históricos concretos, mostrando su devenir en el tiempo. Ahora bien, como la modernización, digitalización y automatización de esa memoria archivo representa una verdadera revolución en el servicio de los documentos, trayendo consigo su impacto positivo en las condiciones de existencia de las instituciones, de las comunidades y de la sociedad como en la misma nación, en tanto se universaliza uno de sus patrimonios, de sus principales elementos identitarios, la memoria archivo, representada en sus documentos patrimoniales que reposan en los archivos históricos, generándoles una mayor valoración y reconocimiento en el presente. El presente y futuro del patrimonio documental de las instituciones, que es en realidad el patrimonio documental de los pueblos y las naciones, y del mismo patrimonio documental de la Iglesia, por ejemplo, es la digitalización. Realizar y consolidar un tránsito expedito e inteligente de la memoria archivo a la memoria digital. De este tránsito extraordinario que involucra conceptos, normas, métodos, procesos y recursos tecnológicos, surgen unas premisas de orden estratégico como existenciales. Son las siguientes. Primera, la memoria digital constituida realza el valor de los acervos documentales, fortalece y universaliza la identidad de las entidades que los produjeron, de los pueblos y de la misma nación. Segunda, permite el acceso a los documentos sin la intervención de sus custodios, aunque estos deben mantener el control y dominio de los acervos digitales, dado que la premisa fundamental es garantizar su seguridad, el respaldo y el soporte de los sistemas de información documental digital en la nube. Tercera, la memoria digital permite y favorece la conservación preventiva de los documentos de la memoria archivo, pues los documentos antiguos, frágiles y en riesgo de deterioro físico se consultarían solo en medio digital y a los originales en papel se les podría prodigar absoluto cuidado sin acceso a la consulta ni a manipulación física, excepto para garantizar su preservación, como fumigación, desinfección y adecuación de la gestión de depósito. Cuarta, la memoria digital permite realizar la razón de ser de los documentos, que es el servicio, la consulta. No se tienen acervos documentales si no es para ser consultados y servidos. De hecho, en países como Colombia, el derecho a la información es un derecho garantizado constitucionalmente, en consonancia con otros derechos como a una identidad, a un libre desarrollo de la personalidad,
a tener que ver en los asuntos que los afectan a todos y a participar de la cultura y de los bienes culturales de la nación. Sin embargo, el archivo como memoria, como evidencia cierta de un pasado, como fuente documental para el oficio del historiador, como soporte del conocimiento en torno a las maneras, circunstancias, criterios, agentes y prácticas con que se han administrado las generaciones precedentes, ese archivo documental existe, ese acervo documental existe, bien o mal conservado, reconocido como memoria archivo. Es señalado desde las actuales reflexiones sobre la cultura en la era digital y electrónica como limitado, fijo y como un veneno para la memoria viva. Es decir, la memoria viva está más vocacionada hacia lo digital que hacia el papel, hacia lo físico. Es así como la llamada cultura RAM, por ejemplo, defiende que la energía simbólica que moviliza la cultura está empezando a dejar de tener un carácter primordialmente rememorante y recuperador para derivarse en una dirección productiva, relacional. Que la cultura mira ahora menos hacia el pasado para asegurar su recuperabilidad y transmisión y más hacia el presente y su procesamiento. Mira menos hacia la conservación garantizada de los patrimonios y los saberes acumulados a lo largo del tiempo, de la historia, y más hacia la gestión heurística de un nuevo conocimiento. Que ella, la cultura, está empezando a dejar de comportarse como principalmente una memoria de archivo para hacerlo, en cambio, como una memoria de procesamiento, de interconexión de datos y sujetos, de conocimiento. Brea, 2007. De acuerdo con lo anterior, nos enfrentamos a la mutación de la memoria archivada para darle paso a una memoria digital en red, de proceso y electrónica. Una nueva forma de hacer memoria sostenida por las nuevas y eficaces herramientas tecnológicas. No es la primera vez que se han elevado manifestaciones que rechazan el predominio de las fuentes almacenadas en archivos, de la memoria archivada, para rescatar nuevas fuentes documentales. Recordemos que la historia oral, en su momento, ya había cuestionado la memoria archivada en nombre de la memoria oral. Ahora, emergente, la memoria digital, al igual que la memoria oral, configura su espacio partiendo de una fuente que no ha sido acumulada en los archivos históricos tradicionales, sino que se procesa directamente en medio digital. Podemos afirmar de entrada que, mediante la emergencia de la memoria digital, superaremos el problema de la memoria archivada, ya que aquella se articularía en influencia exclusiva sobre el flujo, sobre la distribución red, sobre la pura atención en línea, en tiempo real, a la libre circulación de los flujos de significancia inmateriales. Hoy muchos profesionales y casi la generalidad de los estudiantes conciben el conjunto de herramientas, memoria digital, y su amplio espectro de transferibilidad como el remedio en materia de fuentes para sus investigaciones, olvidando el contexto genético e historiográfico de la fuente digital ante sus ojos. Por ejemplo, si se quiere una reconstrucción o diálogo con la escuela y los maestros en tiempos hispánicos en América, ¿cuáles serían sus fuentes? Pues los documentos coloniales conservados en los archivos históricos españoles y de las naciones hispanoamericanas, parte de los cuales ya han sido descritos y digitalizados y están disponibles para la consulta en la web. Sin embargo, el historiador seguirá intentando en lo posible acceder a las fuentes primarias originales. Hay cierta magia en ello, además de un extraordinario contexto de su génesis. Pero no se trata aquí de una visión romántica. Ese mismo historiador también espera que los acervos documentales, todos, la memoria de archivo, sean dotados de todas las herramientas de accesibilidad y transferibilidad posibles, pues su difusión y universalización
en mucho contribuyen en la construcción del conocimiento y el fortalecimiento de sus campos de estudio. Ahora bien, frente a las mutaciones de la cultura que se anuncian en la era de la distribución electrónica, ¿qué hacer con la memoria archivada? ¿La digitalizamos? Esa sería la nueva ruta para que no desaparezca dentro de los nuevos regímenes de la representación de lo real o de lo presente. Los acervos documentales suelen estar ahí, los que por fortuna aún se conservan o se pueden recuperar, así como aquellos de gran tradición y reconocimiento como los acervos, los archivos generales de las naciones, de las regiones o provincias, de los estados, o los archivos históricos de las ciudades, los pueblos, incluso siendo más específicos, los archivos de memoria histórica, los archivos eclesiásticos de larga duración, como la Iglesia Católica, que cuenta en sus calendas con más de 500 años en tierras americanas, registrando la evangelización, la hispanización amerindia, así como llevando la institucionalidad parroquial, doctrinaria, diocesana y arquidiocesana, que soportó los poblamientos y creación de los territorios, a cargo del registro de los seres humanos a partir de la religiosidad y administración de sacramentos, con una utilidad pública excepcional aún hoy incomprendida. Su existencia y obrar, a la par con la fe pública y las justicias del Estado, constituyeron formidables centros de archivo-memoria, donde mora lo más profundo de nuestros orígenes e identidades como naciones modernas, ilustradas, liberales y ojalá democráticas. Los archivos diocesanos, arquidiocesanos y parroquiales son la verdadera y más profunda fuente de la génesis e identidad de nuestros pueblos. Estos diferentes archivos memoria están siendo organizados, descritos y digitalizados para ser puestos al servicio del mundo a través de un conjunto de herramientas y recursos tecnológicos que se ha llegado a creer que son contenidos ya se difuminan por el ciberespacio, que pueden viajar y residir en múltiples memorias digitales. Con esto se enrarece en muchísimo el principio de procedencia, tan apreciado en ámbitos archivísticos, pues pareciera que no importase el soporte original de papel que contienen la mayoría de los archivos, mientras haya una imagen en el computador personal o en la laptop, ahí en nuestro escritorio, lista para la consulta y aplicación de nuestras búsquedas de explicación comprensiva del pasado. Sin embargo, hay varios riesgos que suelen correrse frente a esta especie de antinomia, memoria de archivo versus memoria digital. 1. El que los investigadores se atengan solo a lo disponible en la web, en la memoria digital circulante, limitando sus búsquedas únicamente a esa herramienta y descuidando los acervos documentales aún no digitalizados, los libros y publicaciones seriadas aún no referenciadas, privándose con ello de fuentes documentales para sus trabajos. No se trata de una visión positiva decimonónica del culto al documento, pues se da por descontado que todos los investigadores agotemos lo pertinente en materia de fuentes disponibles para nuestras investigaciones. 2. El empobrecimiento del carácter identitario y el mismo contexto genético de piezas documentales que tanto ayudan en la interpretación y comprensión de lo buscado en las fuentes primarias. En otros términos, estamos hablando de la prueba documental. Vinculamos esta función de prueba de los documentos consultados precisamente porque el historiador accede a las fuentes documentales primarias con una pregunta. Tercera, la configuración de una ilusión óptica de la tecnología. Es indiscutible que las nuevas tecnologías suponen una mejora creciente para los investigadores. Sin embargo, el desconocimiento de la organización de los fondos documentales acumulados y de su estructura
se constituye como uno de los principales obstáculos de una investigación histórica desde una perspectiva metodológica y comprensiva. El historiador comprenderá el pasado si comprende la estructura de las entidades o la racionalidad de los actores en su momento y tiempo que produjeron los documentos. En este sentido, las relaciones memoria-archivo, memoria digital no son excluyentes en el campo de la investigación, sino complementarias. No hay supremacías en términos epistémicos ni heurísticos entre estas, más bien se exige perspicacia, astucia, derroche de competencia y universalidad en el manejo de los recursos, además de capacidad lectora, pues de la investigación histórica la crítica de fuentes será su mejor carta para la comprensión de las distintas problemáticas del conocimiento a resolver. Igualmente, con la memoria digital se tienen en la web las fuentes terciarias, llámense catálogos, reseñas biográficas, así como revistas indexadas y algunos libros. No obstante, los filósofos seguirán consultando las bibliotecas, los historiadores seguirán asistiendo a los archivos y a las bibliotecas, así como los filósofos, historiadores y pedagogos, entre otros investigadores, tienen y tendrán por largo rato razones fundamentales para acudir a las bibliotecas, librerías y archivos históricos, pues no todos los libros ni todos los documentos han pasado aún a la memoria digital, aun cuando libros, artículos y documentos que se producen en estos tiempos entran de plano a la memoria digital y sean servidos en la web. En suma, los archivos históricos territoriales y nacionales como los archivos eclesiásticos y tantos otros acervos documentales patrimoniales llevados al mundo a través de la web y la memoria digital cobrarán universalidad y la valoración que merecen. Así, los investigadores, convencidos de su supuesta primacía de la memoria digital como fuente única o determinante para satisfacer sus aspiraciones cognitivas, tendrían, frente a la experiencia o la existencia de innumerables acervos archivísticos y bibliográficos, aún sin procesar, una disyuntiva cruel. Ahogarán por el desconocimiento de estas fuentes, o por el contrario, impulsarán a tomadores de decisiones para que se invierta en procesos archivísticos para la descripción, digitalización y puesta al servicio de este universo de archivo-memoria en medio digital. Aquí hay una doble función, una doble meta. Conservamos los archivos con el apoyo digital, pero los tendremos al servicio. No es que sea más importante tenerlos al servicio, sino que, habiéndolos digitados, la conservación preventiva permitirá mejor su conservación. Todos sabemos que existen grandes volúmenes de información documental de alto valor histórico, científico y cultural, aún sin identificar, sin el debido reconocimiento ni valoración adecuados para que se inicien procesos de recuperación y organización. Dicho de otro modo, si los grandes acervos documentales existentes en innumerables instituciones gubernamentales, eclesiásticos y socioculturales, fuente patrimonial para la investigación histórica, aún no están catalogados ni organizados para su servicio convencional, menos se puede aspirar a tenerlos disponibles para su consulta en la web. Esto es, que no se pueden digitalizar los acervos documentales si antes no se han organizado, recuperado, organizado y valorado, no se han descrito, identificado y llevado a las unidades de conservación que corresponden. Ahora bien, siendo en extremo optimistas, en el sentido de creer que existe interés y conciencia sobre la importancia de los archivos físicos acumulados a través del tiempo, muchos de los cuales están completamente ignotos e inconsultos y hasta en peligro de extinción por mala custodia y su conservación inadecuada, de cualquier modo, falta mucha acción y gestión para ver proyectos de modernización y digitalización de archivos con destino al servicio de los investigadores y comunidades académicas a través de la red. Pero, ¿qué materiales archivísticos y bibliográficos, qué fondos acumulados en los diferentes sectores públicos, eclesiásticos y privados
constituyen en esencia el patrimonio histórico documental de nuestros pueblos? ¿Y cuáles de estos ya se encuentran organizados, valorados, descritos, digitalizados y puestos al servicio de la web? ¿Cuáles son los criterios de valoración que se tienen o han de asumirse para elegir contenidos por localizar en la red? Frente a este inmenso universo de materiales existentes, aún sin procesar, frente a esa extraordinaria memoria de archivo aún inconsulta, ¿qué debe priorizarse para su procesamiento y puesta en la memoria digital para su consulta en el mundo de las comunicaciones y de las tecnologías? El reto es enorme. Muchísimas gracias, atento a sus preguntas. Muchas gracias por la invitación y feliz día para todos.